Grande es Jehová, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y proclame tu poder. Se hablará de tu gloria maravillosa, siempre hablaremos de tus milagros. Siempre se recordará tu asombroso poder, y desde Sión proclamamos tu grandeza. Eternamente y para siempre. Y allí se ancló mi fe, santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Te encontré en el madero y allí se ancló mi fe, santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Profetice eso esta noche y cierre sus ojos y abra los del entendimiento y proclame que aquellas personas que le rodean a usted, que todavía no han hecho esta declaración en sus vidas, usted los ve haciendo esta declaración, ellos declarando con sus bocas, de rodillas ante la presencia de Jesús, diciendo: Jesús, tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Quiero que usted declare eso esta noche. Acá hay gente que tiene familia que no ha dado un paso por Jesús. Personas que si hoy fuera el último día de sus vidas no partirían a la presencia de Dios. Y por eso usted tiene que tener amor y misericordia por aquellas personas que no conocen a Jesús, sea familia o no sea familia suya. Pero que esta noche pueda usted mirar en el Espíritu y decir: Señor, ellos declararán tarde o temprano acerca de tu nombre, Jesús, en sus vidas. Ellos te mirarán y escucharán tu voz desde el Calvario, Señor. Te encontré en el madero y allí se ancló mi fe, santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre
se postrarán. Jesús, esta noche nosotros hacemos esta declaración, que mi vida, mi casa, mi familia, todos confesarán con su boca, creerán en su corazón que tú eres el Señor de sus vidas. Yo declaro que Neiva hoy en el mundo espiritual escucha. Los principados y los gobernadores de maldad en la tierra de Neiva escuchan que Jesús es el Señor de esta ciudad, que Jesús es el Señor en los aires y en la tierra. Jesús no solamente es el Señor en una iglesia, que Jesús es el Señor que gobierna el destino, los tiempos y los propósitos eternos de esta ciudad, este departamento y este país, en el nombre de Jesús. Jesús es Señor, Jesús es Señor, y no hay otro nombre igual, y no existe otro nombre dado a los hombres en los cuales los hombres pueden ser salvos, porque solo hay un Dios y mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Y denle un fuerte aplauso a Jesucristo esta noche. Amén. Jesús es Señor. Así usted no lo crea, no deja de ser Señor. Amén. Dios no deja de existir porque alguien no crea que existe. El problema es para el que cree que no existe, pero eso no quiere decir que porque alguien no cree, Dios deja de ser Dios. Dios sigue siendo Dios. Maravilloso, extraordinario, poderoso, y sigue reinando y va a reinar en los próximos años. Dios va a comenzar a establecer su señorío sobre las naciones. Por mucho tiempo Dios ha sido como un Dios de iglesia, pero el tiempo está por cambiar y está cambiando, y Dios se va a meter en las naciones y va a comenzar a mostrar su poderío, su señorío, su autoridad sobre las naciones. Más allá si las naciones creen o no creen en Él, Dios va a mostrar su señorío. Amén. Faltan que se cumplan no sé cuántos libros de la Biblia, especialmente los profetas menores, como Sofonías, Abdías, Nahum, Miqueas. Todos estos libros hablan de algo que se llama el día D. Todos estos profetas profetizaron que va a llegar el día D en la tierra, y este día está por llegar, y es el día cuando Dios va a comenzar a tomar el mando de las naciones, vayan a la iglesia o no vayan a la iglesia, sean cristianos o no sean cristianos, sean judíos o no sean judíos, Dios va a tomar el mando de las naciones. Amén. Así que vamos a ir a la palabra. Voy a continuar con una serie y voy a terminarla hoy. Hace 8 días no pude estar, hoy no iba a estar, pero bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad de estar. La serie se llama Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Cuántos vinieron hace 15 días? Ok, ¿cuántos vinieron hace 8 días? Ah, bueno. ¿Quién predicó hace 8 días? Ah, bueno, entonces sí vinieron. Y a Nacir el pastor. Ok. Este es algo que escuché en diciembre tan fuerte en mi corazón, y es esto. Eso está en Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice así. Segunda de Corintios 12, 9. Dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Para este año, ¿qué es lo que necesitamos? Es todo. Esas son palabras de Dios, no son palabras del predicador. Dice así: mi gracia es todo. Usted dice: voy a hacer maleta para este viaje. Ya empezó el segundo mes, si no se ha dado cuenta. Y quiero decirle que este año necesitamos, ¿qué es? ¿Te pongo otro el título, por favor? Que he sacado de este versículo. Mi gracia Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí: mi gracia es todo lo que necesitas. Porque este año 25 es el número de la gracia en toda su dimensión. Lo he venido diciendo, lo he venido explicando. El 5 es el número de gracia,
El 10 número de responsabilidad. Y este año Dios quiere derramar su quíntuple gracia a nuestras vidas. Antier, estos días he tenido 2 sueños seguidos. Y antier tuve un sueño a la madrugada donde escuché tan claramente que Dios me decía, o Jesús, o el Espíritu Santo, no sé cuál de los tres, me decía, esfuérzate en mi gracia. Y yo sé que eso está en la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Esfuérzate, ¿pero en qué? En mi gracia. Quiero que te esfuerces en mi gracia. Y este año lo que vamos a hacer, personas muy esforzadas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? En la gracia de Dios. Porque hay momentos en la vida donde uno es muy esforzado pero logra poco. Pero una cosa es esforzarse ¿en qué? En la gracia de Dios. Eso ya es diferente. Así que ¿qué es lo que usted necesita este año? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es una palabra que en el Nuevo Testamento en griego significa haris. Haris, así como suena. Haris significa la influencia divina en el corazón del ser humano. Que una vez que Dios pone su influencia divina en el corazón humano, esa gracia se va a ver reflejado a todo lo que está a nuestro alrededor. Amén. Entonces cuando lo que pasa es como si usted fuera un espejo y la luz de Dios refleja en su corazón, y una vez refleja en su vida, tarde o temprano se va a ver ¿qué? Reflejado alrededor de las personas, se va a ver reflejado en todas las cosas que hacemos. Así que he explicado 3 gracias, he estudiado los 5 textos y todas las 5 textos hacen referencia a la misma palabra, haris. Y es, la primera gracia que hablamos es acerca de la gracia como favor divino. Discúlpeme, esa gracia aparece en Lucas capítulo 2, versículo 52, donde dice que Jesucristo crecía en gracia. Esa palabra es favor, esa palabra en griego es haris. Él crecía en el favor de Dios, en la gracia de Dios, para con Dios y para con los hombres. La segunda gracia que hablé es la gracia que trae salvación. Esa está en varios pasajes, pero puedo darle uno para las personas que están actualizándose en Efesios capítulo 2, versículo 9. En la misma palabra es la palabra haris, que significa por gracia sois salvos, y esto no es un don de ustedes, es un regalo de Dios. Quiere decir que la obra de salvación es producto de ¿qué? De una influencia divina. Es la influencia del Espíritu Santo. No voy a volver a explicar todo porque si no, tienen que escuchar el mensaje. Y la tercera gracia es la gracia que tiene poder de transformar la vida de personas. Y hablé de Tito, capítulo 2, versículo 11, versículo 3 versículos hablé, y el capítulo 3. Y es, la gracia hace un poder transformador en nuestras vidas. Entonces, lo que usted tiene que dejar, y yo tengo que dejar, es que la gracia influencie nuestras vidas. La gracia, o el mensaje de la gracia, fue el que a mí personalmente me ha ido poco a poco llevando una transformación en lo personal y la manera como soy pastor y como predico la palabra. Yo entendí en un momento de mi vida que la gente no va a cambiar porque yo quiero que cambie. En un momento de mi vida entendí que nadie cambie porque lo obligan. Entendí que el hecho de que usted tenga una mata y todos los días la abone y todos los días lo riegue no quiere decir que va a crecer más rápido. Posiblemente la va a quemar. Entonces entendí que por más que le quiera meter todos los días a la gente la palabra, no quiere decir que por eso ya van a cambiar. Dios tiene que pasar a la gente por procesos, por tratos. Hay gente que va a entender algunas verdades hasta que no pasen por una tribulación, no las van a entender. La han escuchado 1000 veces, pero no lo entendieron. Pero cuando pasen por una tribulación, ahí van a entender mejor la palabra. Entonces ya entendí todas esas cosas, y lo que yo hago es dejar que la gracia trabaje en los corazones suyos como en el mío. Dios es el que va a transformar las vidas. Amén. Así que usted no se preocupe por tanto por transformarlas, sino ¿por qué? Por llenarse de la gracia de Dios y hacer que esa gracia sobreabunde en todo lo que usted hace en su vida. Porque si esa gracia sobreabunda en su vida, usted va a tener influencia sobre las personas, que fue lo que estudiamos acerca de la vida de José. Cómo José pudo influenciar a 3 tipos de personas. ¿Y cómo los influenció? No era porque tenía plata, porque estaba siendo un esclavo.
No era porque tenía un poder de educación muy grande, porque estuvo en la cárcel, ni siquiera tuvo el privilegio de educarse. Pero terminó siendo la segunda persona más importante del reino en la tierra. ¿Por qué? Por una razón, porque Dios le dio gracia, dice la Biblia, y sabiduría. Y le dio algo que hoy voy a predicar, y Él le dio dones. Los dones en una persona pueden hacer la diferencia. ¿Cuál fue el don que Dios le dio a José? La capacidad de tener sueños y poderlos interpretar. Usted sabe que eso no todo el mundo lo puede hacer. Existen cantidades de libros que no son cristianos que hablan acerca de cómo interpretar sueños. De que si sueña con huevos, ¿qué significa? Que si sueña con cucarachas, ¿qué significa? Es literal. O sea, que si usted sueña con un alacrán, bueno, es más fácil si sueña con una culebra, pero alguien puede decir, no, el demonio, pero puede ser que Dios le está diciendo, hay una deuda que lo está atacando y usted no lo está interpretando bien, porque se necesita tener el don. Muchas de las cosas que la gente sueña son fruto de acostarse cansado y de toda la información que tienen guardada en su estado inconsciente. Yo diría que el 90%, 95% de lo que la gente sueña no es porque Dios les está hablando. En el caso de José era porque Dios a él le dio el don de ¿qué? De poder soñar e interpretar lo que él soñaba y lo que otros soñaban. Un don con la gracia de Dios y la sabiduría de Dios lo puso ¿a dónde? En un lugar de privilegio y de autoridad en la tierra. En el caso de Daniel, Daniel estuvo al lado de ¿quién? De Nabucodonosor, de su hijo Darío y de su otro hijo. Daniel, como empezó desde tan pequeño, lideró al abuelo, al papá y al hijo. A todos los tres los lideró. Y dice la Biblia que ¿dónde estaba el secreto de Daniel? Que tenía una abundante gracia que hizo que todos estos tres lo quisieran tener cerca a él, por la gracia que tenía, por la sabiduría que tenía, y ¿qué más? Porque él podía ver lo que otros no veían. Y el día que Nabucodonosor tuvo una visión y nadie se la pudo interpretar porque llamaron a los brujos, Nabucodonosor, para que usted tenga una idea, Nabucodonosor tenía alrededor de él algo que se llaman 120 sátrapas. 120 sátrapas son personas que se tomaban de todas las naciones porque eran esclavos, pero eran personas que eran con mucho conocimiento, muy intelectuales. Después tenía un anillo más cercano que era de personas gobernantes, pero el anillo más cercano de él, ¿cuáles eran? Los astrólogos y los brujos. Entonces, cuando él tiene una visión en una pared, no sé si han leído esa historia, yo no voy a hablar de eso, simplemente le voy a decir a dónde quiero llegar. Llamaron a los sátrapas y ninguno pudo desde su intelecto interpretarlo. Llamaron a los gobernadores desde lo que sabían militarmente no pudieron interpretar. ¿Qué es lo que está pasando? Así que él dice, yo tengo que llamar al anillo más cercano, que es los que tienen que saber esto, y es los astrólogos y los brujos. Y vinieron y los de ellos dijeron, no sabemos qué es. Entonces, ¿a quién que tengo que buscar? Todos señalaron que la única persona que podría tener esa capacidad de interpretar eso, ¿quién es? Daniel. ¿Y Daniel qué hizo? Espérenme un momento, yo voy a hablar con Dios y Dios me va a revelar qué es lo que está detrás de todo esto. Y Dios le reveló y le dijo, lo que está pasando con usted, y no es fácil, es que usted algún día va a estar como una bestia comiendo pasto, y un día después de tanto tiempo va a reconocer que Dios es Dios. Se lo dijo en la cara. Él sabía que podía morir, porque usted se ha exaltado contra la mano de Dios. Y tal cual como se lo dijo, así le sucedió. Y cuando volvió otra vez Nabucodonosor, otra vez en razón, ¿qué hizo Nabucodonosor? Hizo un decreto, todo mundo tiene que volverse al Dios de Daniel. ¿Qué quiere decir eso? Que en un día Dios puede cambiar el destino de una nación entera. Un día. Por eso a veces la gente dice, no, pero vamos muy lentos en la salvación, vamos muy lentos en la salvación. Va a llegar un momento donde en un día, lo que pasa es que para que haya salvación en un día tiene que pasar algo fuerte para que eso suceda. Pero que en algún momento van a comenzar a suceder estas cosas, van a suceder estas cosas. Lo que pasó hace unos días en Hollywood es la muestra de cómo ya comienza a pasar en un día, cómo no pueden apagar nada, no pueden apagar las llamas, la gente que tiene la mayor plata del mundo, no la pueden apagar. Y paradójicamente,
Una de las casas que permaneció en pie, que se quemaron a este lado, se quemaron a este lado, es de una familia cristiana. Eso, todas las demás se quemaron. Entre eso, de los artistas, la que no se quemó es la de Tom Hanks, que Tom Hanks es un fiel cristiano. Entonces, Dios está comenzando a meter su mano en la escena. Y ahí sí la gente comienza a decir, bueno, yo no estoy diciendo que Dios mandó el fuego, pero la pregunta es, ¿Dios no lo mandó? Posiblemente no lo sé, pero Él sí puede mandar la lluvia. Pero ninguno clama a Dios. O sea, porque Él, yo no sé si fue que mandó este juicio, pero lo que sí sé es que no mandó la lluvia. Y la lluvia Dios la puede enviar. Pero dice la Biblia que para que la lluvia venga donde no llueve, ¿qué necesita? Que el pueblo se humille, que el pueblo ora. Lo que estoy diciendo es que se necesitan en estos tiempos gente, no simplemente que venga a una iglesia, sino gente que pueda entender los misterios de Dios. Y eso es lo que nos va a poner en otro lugar. El problema no es que hayan faraones, el problema no es que haya Nabucodonosores. El problema es que no hay gente como José y no hay gente como Daniel que sepan todas estas cosas de podérselas interpretar a estas personas. Entonces, por eso yo creo que la cuarta gracia que voy a hablar hoy y la quinta, hoy voy a hablar las dos siguientes, tiene que ver con que la gracia de Dios nos capacita. Y la otra es la gracia de Dios trae provisión divina. Son las 5 gracias que están en el Nuevo Testamento. Y son las 5 gracias que yo creo que en el 2025 Dios quiere derramarlas sobre muchas personas. Usted lo puede creer, no lo puede creer. Yo he aprendido a eso, de que yo creo y yo camino por lo que creo. Pero obviamente fundamentado en la palabra de Dios. Así que quiero decir algo acerca de esto. La gracia de Dios que nos capacita. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 6. ¿Ya está ahí? Ok, ¿están todos ahí? Por favor, ayúdenme a leer. ¿Qué dice? Hasta ahí nomás. No se entiende nada, pero es que me ayuda para yo tomar un poquito de aire. Dios, ¿quién? ¿Quién? Dios. Si algo yo he querido, porque esta la gente me dice, ¿cómo hago para entender la Biblia? Le voy a decir el primer secreto. Es leer bien. Dios, en que su gracia, la palabra gracia es charis, otra vez. Dios en su charis nos ha dado dones. Quiere decir que los dones son ¿qué? Un fruto de la gracia. Póngame por favor 1 Corintios 12:7. A cada uno de nosotros, ¿qué dice la Biblia? Se nos da un don espiritual para que, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo Dios en su gracia nos capacita a todos? Dándonos dones. Amén. La palabra don significa charis. Charis es la palabra gracia y la palabra charis o charis es la palabra don, que es un regalo. Quiere decir entonces que los dones son fruto de la gracia de Dios. Quiere decir que ninguno de los que estamos acá merecemos ese regalo. Dios nos lo ofrece. Así que tenemos que hacer nosotros con los regalos. ¿Qué hace usted con un regalo? Recibirlo. Y más si el regalo viene de Dios. Usted debería estar emocionado si el regalo viene de Dios. Así que déjeme decirle estas 3 cosas de los dones. Número 1, los dones son un fruto ¿de qué? De la gracia de Dios. Dios en su gracia nos ha dado dones. ¿A quién? A todos. Así usted venga por primera vez, lo que pasa es que usted lo va a tener que descubrir y poco a poco ir desarrollando, porque es que en algunos lugares a veces entran en una fiebre loca con los dones. Y a veces por entrar en esa fiebre loca con los dones, a veces no dejan que los dones se desarrollen. Y la idea es dejar que los dones se desarrollen.
Entonces lo primero que usted tiene que saber es que los dones son un fruto, son una consecuencia de la gracia de Dios. Nadie se los merece, pero bienvenidos son. Yo disfruto los dones de Dios. Le doy gracias a Dios porque creo que en mi vida hay varios dones de Dios. Y hoy les voy a explicar un poquito acerca de los dones. Lo segundo, deben de ser ministrados, ¿por qué? Por gracia. Los dones no son ni para la vanagloria de los que Dios nos los dio, sino cómo tienen que ser ministrados. En gracia de Dios. Bajo esa gracia tienen que ser ministrados a personas. ¿Qué es gracia? En esa influencia divina que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, la gracia nos da dones y a través de los dones Dios nos da la oportunidad de ¿qué? De ministrarlos. Ministrar significa servirlos. Porque viene una tercera cosa, son un regalo de la gracia. ¿Para qué son? Los dones son para el cuerpo de Cristo. O sea, eso es como cuando usted va, depende de lo que a usted le guste y le apasione en la vida. Pues eso va a depender. Si usted va, por ejemplo, a escuchar personas que le gusta la ópera, hay gente que se fascina. Yo he conocido gente que le encanta la ópera. A mí, la verdad, me pareció un poco aburridora. Yo fui una vez y me pareció... Pero me di cuenta que para eso, ¿qué se necesita? El conocimiento y el paladar. Entonces, esta persona, por decirlo así, que tiene el don, que no es un don de Dios, sino digo una gracia de Dios, cantar, pues a las personas que están ahí, todos ¿qué hacen al escuchar cantar a esa persona? Se deleitan de ver a alguien que está ministrando o cantando o sirviendo con su don, con su gracia, de tal manera que todos se pueden maravillar en su gracia. Entonces, o sucede cuando posiblemente en algún momento se han levantado deportistas que yo veo que tienen el talento de Dios, dado por Dios. Yo digo que es divertido verlos jugar. Es apasionante verlos jugar. Y hay gente que usted dice, realmente en 2 minutos ya quiero cambiar el canal porque es reaburrido verlos jugar. Entonces, eso depende de qué. Depende el don y depende quién lo está ministrando. Pero los dones son ¿para qué? Para la ayuda. Entonces vamos a mirar los dones en la Biblia. No voy a estudiar los dones, solamente quiero decirle algo. Y hablamos otra vez a Romanos. Porque así usted venga por primera vez o venga hace muy poco a la iglesia, usted tiene que saber que usted tiene un don de Dios, que tristemente tal vez no le ha interesado descubrirlo, y que algunas personas piensan que solamente ese don es para ministrarlo dentro de la iglesia, pero el don se puede ministrar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y hay un listado de dones que la gente solo mira, y es el de Corintios capítulo 12. Es los dones del Espíritu Santo. Otros solo les gustan los de Efesios capítulo 4, que es donde habla apóstol, profeta, evangelista, maestros, ¿y qué más? Y pastores. Pero quien le habla, y estudiando la Biblia por años me he dado cuenta que eso es como, hay que hacer la primaria para hacer la secundaria y después pasar a ¿qué? Y hay gente que quiere pasar de kinder. Bueno, el kinder no existe ya, ¿no? Yo eso es de mi época, ¿o sí? No. De parvulitos. Hay gente que quiere pasar de parvulitos. Entonces hay gente que dice, yo soy apóstol. Entonces a mí me llama la curiosidad, yo respeto mucho eso, pero digo, ¿de dónde este parvulito ya es apóstol? Porque en la Biblia hay 3 listados, y el que ignora casi todo el mundo es este, y yo quiero empezar por este. Porque acá dice que la gracia de Dios se derrama, la gracia de Dios Padre. La de Romanos 12 son los dones que da el Padre. Los de Primera de Corintios 12 son los que da el Espíritu Santo, y los de Efesios capítulo 4 son los que da Jesús. Entonces Jesús le da dones a su iglesia, el Espíritu Santo le da dones a su iglesia, y el Padre le da dones a la iglesia. ¿Usted cree que dónde debe empezar usted? Por descubrir esto. Esto es primaria. Le voy a enseñar los de primaria, porque todos los que estamos acá usted tiene uno de estos, y si no 2, y posiblemente 3, y posiblemente 4.
Eso va a depender de qué. Dios no le da dones para que usted los guarde en la casa, sino los dones no se reproducen. Los dones van comenzando a fluir en la vida de uno en la medida que uno los ejerce. Y dice la Biblia así: Dios en su gracia. Entonces los dones son una gracia de Dios regalada al ser humano. Así que dice el versículo, dice así, el primero: Dios le dio la capacidad de profetizar. ¿Qué tiene que hacer? Hable con toda la fe que Dios te haya concedido. Entonces, ¿cuál es el primer don? Profetizar. Vamos a mirar el segundo. Si tiene el don de servir a otros, ¿qué dice? Sírvele bien. ¿Cuál es el segundo don entonces? Servicio. ¿Cuál es el tercer don? Si eres maestro, ¿qué tiene que hacer el maestro? Enseñar bien. ¿Cuál es el cuarto don? Si tu don consiste en animar a otros, ¿qué dice? Pues ¿qué tiene que hacer? Animarlos. Si tu don es dar, algunos dicen yo no lo tengo, ¿qué tiene que hacerlo? Hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad, ¿qué? En serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otro, ¿cómo tiene que hacerlo? Hazlo con gusto. Entonces, ¿cuáles son los 7 dones? 1, profetizar. Número 2, servir. Número 3, enseñar. Número 4, animar. En la Reina Valera dice exhortar. A algunos les gusta exhortar porque sienten que exhortar es regañar. Son buenos para exhortar. Pero ahorita le voy a explicar bien esta palabra, qué es animar y qué. Por eso me gusta la traducción de la NTV. Para la gente que ha pasado tiempo en una iglesia, si le dicen el pastor lo va a llamar y lo necesita en su oficina, la gente, la gran mayoría, no conmigo porque no tengo oficina y no llamo a nadie, pero yo digo al final, es decir, hay gente que va cuando este tipo de cosas, cuando dicen lo van a llamar y lo necesitan y lo van a exhortar, ¿qué piensa la persona? ¿Qué me van a decir? Porque la palabra exhortar es una palabra de sinónimo de regañar. Pero por eso la NTV no dice regañar. ¿Qué dice la NTV? Animar. Y por eso me gusta así. Quinta, ¿cuál es el quinto don? ¿Cuál? Dar. ¿Cuál es el sexto don? Liderar. ¿Cuál es el séptimo? Que es en Reina Valera es misericordia. Uno de esos 7 usted tiene, ¿no sabía hoy? Quiero que lo sepa. Dios ha derramado su gracia y usted tiene uno de estos 7, o tiene 3, o tiene 4, o tiene los 7. Son los dones del Padre. Y el Padre todo lo que da, lo da ¿cómo? Con mucha generosidad. Entonces, solamente puedo explicar un poco. Porque todos necesitamos desarrollar nuestros dones. A estos dones se llaman dones motivacionales, le llaman algunas personas. Porque el don, más que lo que usted puede hacer por otros, ese don va a ser mucho por usted. Porque muchas personas que llegan a una iglesia como yo pensé que era algo como muy jerárquico. Es decir, existe como una persona principal, como un poquito con mucho respeto, no fui católico, pero así como un poquito como católico, donde existe un sacerdote, un grupo de personas que lo siguen y todos los demás van a misa y ya, no es más. Ese era mi pensamiento. Y que hay un jerarca mundial. Entonces uno siente que los dones, los llamados y las cosas exclusivas de Dios, ¿para quién son? Para un club secreto, para un gremio muy pequeño, hasta que me di cuenta que los dones son ¿para quién? Para todos. Y eso está en este pasaje. Pasa que no lo voy a leer completo. Y habla que todos, así usted no lo haya descubierto, así en este momento usted sea súper mundano, el don está. Porque cuando usted nace, el don ya viene. Usted necesita es purificarse para que el don comience a fluir. Pero usted ya lo tiene adentro. Ya está metido dentro de usted. Y estos 7 dones, volvamos otra vez. El primero, ¿qué es? ¿Cuál es el primero?
profetizar. Por eso es, en los dones del Espíritu Santo también aparece profecía, y en los dones que Cristo tiene para la iglesia se llama profeta. Entonces hay gente que se confunde porque ha dado una profecía, siente que son ¿qué? Profetas, pero no saben que ellos están ¿a dónde? En kinder. Porque para poder transicionar y convertirse en un profeta, hay todo un viaje para ser profeta. Porque los profetas son personas demasiado estructuradas en la palabra. Son muy estructuradas en la palabra, porque un profeta que no es estructurado en la palabra es un profeta muy peligroso para las personas. ¿Por qué? Porque puede hablarle desde su corazón. Es que todos tenemos corazón y nos emocionamos. ¿Usted no se ha dado cuenta? Si el profeta, en el Antiguo Testamento hay un profeta que es de profetas. En el Antiguo Testamento hay 3 profetas de profetas. Y uno de ellos se llama Samuel, porque Samuel fue el que formó la revolución espiritual en Israel. ¿Y usted no sabe que Samuel se equivocó 4 veces a profetizar? ¿Dónde está eso? Porque cuando le mandan a llamar a los hijos de Isaí, él ve al primero y dice: tú eres el ungido. ¿Y qué le tuvo que decir Dios? No es él. ¿Por qué dices que es él? Ay, perdón, Señor. Entonces le trajo el otro: este sí siento que este es. Y lo vio porque le vio cara de líder. Entonces a veces hay gente que tiene cara, pero no es. Eso dice 1 Samuel 16:7. Hay gente que tiene cara. Hay gente que usted le ve por su propia apariencia y decir: esta persona tiene cara de que Dios es un próspero empresario, pero por la pinta que trae. Entonces viene el segundo, viene el tercero, viene el cuarto, y dice: ninguno de ellos. Hasta que viene alguien que es pequeño, que viene todo mugriento del campo, porque así lo mandan a llamar, y viene las ovejas, está cuidando las ovejas, no viene de traje, y entra y Dios le dice: este es. Y le hace una explicación a Samuel: nunca vuelvas a mirar ni a la estatura ni a la apariencia, porque eso lo miran los hombres, pero yo miro ¿qué? El corazón. Entonces cuando uno está profetizando, uno se puede desviar si no está preparado, porque el corazón es el corazón. El corazón es el corazón. Yo conozco una familia que no se ha podido levantar hasta el día de hoy, porque ellos les profetizaron que la niña que estaba en su vientre sería una gran mujer de Dios, una profeta y un montón de cosas. La niña nació, ellos muy emocionados, porque Dios le habló desde el vientre a la madre. La niña se complicó, siguieron reclamando la palabra y la niña se murió. Entonces ellos quedaron muy enojados con Dios, porque ¿cómo es que Dios les dijo que esa niña que venía era una profeta y ahora se muere? Entonces el problema no fue Dios, de eso estoy totalmente seguro. Dios no juega esas cosas. Es que uno en el corazón se puede emocionar. Entonces por eso que hay que empezar primero por kinder. ¿Qué es kinder? Ya después esto es para un seminario. Es Dios profetizar. ¿Qué es? Es comenzar a transmitir mensajes, impresiones de Dios. Entonces hay personas que Dios les da una gracia para tener ciertas impresiones de Dios. Yo siempre le digo a las personas: no meta tanto el nombre de Dios, más bien diga: yo tengo un sentir y se lo quiero compartir, y ya. Ese es el primero. No nos vamos a meter porque ese es uno bien complicadito, porque aparece en Corintios 12 y después como profetas. Después, ¿cuál viene? Bueno, y cuando dice que hay que profetizar, ¿cómo hay que hacerlo? Póngalo por favor en la Biblia, y vamos a ver qué dice en la Biblia cómo hay que hacerlo. Los que profetizan, ¿cómo tienen que profetizar? Hable con toda la fe que Dios le ha dado. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que profetiza, ¿qué tiene que tener entonces? Fe para hacer lo que está haciendo. Si no lo tiene claro, pues no debe de hacerlo. ¿Y esa fe de dónde se fundamenta la fe en la vida de una persona? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo que está diciendo, la persona que profetiza tiene que estar fundamentada en la palabra para que esa persona hable de acuerdo a esa fe que tiene, porque su fe ha sido engrandecida, edificada de acuerdo a la palabra que mora en abundancia en su corazón. Así mismo profetice. ¿Qué quiere decir? Si tiene poquito, poquito da. Si tiene mucho, mucho da. Lo segundo que dice es, versículo 7, el segundo don es ¿qué? Servir a otros. ¿Qué tienen que hacer los que sirven?
¿Qué dice ahí? Sirvan bien. El servir es un don. ¿Usted no lo sabía? Amén. La hermana, porque es servidora, dice amén, pero de verdad, ella es servidora. Entonces, la persona que sirve no se cansa de servir. Esa es la gran diferencia. La persona que no es servidor le hace porque le toca. Y tarde o temprano se cansa, porque su actitud no es correcta. Aunque todos tenemos que tener actitud de siervo, dice la Biblia, independiente de que tenga el don o no tenga el don. Pero hay gente que tiene el don en la vida de servir. Y las personas que sirven, me he dado cuenta que Dios les da primero mucha fuerza física. Así que le voy a decir lo que yo he identificado. Los que tienen el don de profecía son personas que tienen una agudez en la vida, o sea, una nitidez clara. Las personas que sirven, a esas personas Dios les da mucha fuerza física, porque esas personas van a necesitar esa fuerza porque son servidores por naturaleza. Que sí, que esas personas tienen que reclamar la sanidad, porque Dios les da sanidad para que puedan servir. Porque para servir con mucho entusiasmo, con muchas ganas, dice acá cómo tiene que hacerlo bien. Y para hacerlo bien, ¿cómo se sirve? Se sirve con esfuerzo, con dedicación y con muchas cosas. Porque hay gente que dice, no, yo ya he servido mucho en la vida. No, uno te sirve hasta el final. Que de pronto por la edad ya usted se merma un poquito por el tiempo, porque se casó, pero el servidor sirve ¿cuándo? Toda la vida. Amén. Lo segundo, el segunda gracia que Dios va, ¿qué es? El de enseñar. Dice, si tú eres maestro, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo hace uno para enseñar bien? Pues tiene que estudiar, si usted dice, a mí no me gusta leer, usted no tiene el don. No ha comprado una Biblia, no tiene el don. O de pronto lo tiene, pero no lo ha descubierto. Pero dice la Biblia que la persona que tiene el don de enseñar, pues tiene que prepararse. Y a las personas que enseña, Dios les da una capacidad de poder tener un orden mental que no lo tienen otras personas. Es decir, toda persona que tiene el don de enseñanza tiene un orden mental. Puede coger y ordenar las cosas porque puede transmitirlas para ser entendidas. La idea de las personas que enseñan, ¿qué es? No es que la gente quede sorprendida cuánto sabe la persona que está hablando, sino cuánto me edificó la persona al escucharla, que eso es una gran diferencia. Entonces, cuando usted tiene el don para enseñar, la idea que es que las personas todas puedan salir edificadas a través de su don. Es decir, todos aprenden, todos edifican, todos crecen, todos avanzan por la gracia que tiene esta persona. El 8, que es el cuarto don, si tiene el don de ¿qué? Animar, que es el exhortar. Mire que esta palabra es bien interesante. Dice, el que tiene el don para animar a otros, ¿qué dice? Yo creería que es un don que nosotros todos deberíamos de anhelar en la vida. ¿No le parece a usted? Todos les gustan que lo animen, pero ¿qué tal más bien si usted se vuelve un animador de personas? La palabra animar es la misma palabra que se utiliza para Espíritu Santo, para Paracletos. Y es la palabra que significa alguien que se pone a su lado para ayudarlo. Es la misma palabra que se utiliza para intercesor. Entonces, ¿quién es alguien que exhorta? Es alguien que anima, es alguien que acompaña, es alguien que intercede por otros. Entonces, para mí en el don de animar está ¿qué? La consejería, la intercesión, las palabras de ánimo, porque hay gente que lo necesita. Y uno necesita tener ese don, porque el don de poder animar a otras personas, que es aconsejarlas, guiarlas, escucharlas. Las personas que tienen el don de animar, que tienen que tener un buen don para escuchar. Son personas que saben escuchar a otros, que tienen la paciencia de escuchar a otros. Usted no sabe, algunas personas a veces se ponen bravas porque usted no las ha podido escuchar, pero usted no sabe qué es escuchar 8 personas semanales, o 6 personas semanales, o 10 personas semanales. Y todos el 90% es un problema. Entonces usted tiene que tener la paciencia de sentarse ¿a qué? A escuchar, porque al escuchar usted le está dando ánimo a las personas. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar gente que lo escuche. Para que usted lo escuchen en el mundo normal, ¿qué hay que hacer? Pagar. Hay que ir a un psicólogo, hay que sacar con alguien que lo escuche. Entonces, ¿qué toca hacer? Pagar. Entonces, porque hoy en día no es fácil, porque todo el mundo habla,
Todo el mundo quiere tener voz, pero es difícil ¿qué? Escuchar. Es muy difícil acompañar a la gente en su viaje. Y las personas que tienen el don de animar tienen eso. Y mucha gente debería desarrollar ese don. No necesita usted. A mí me gusta una persona acá de la iglesia que tiene sus años, porque yo nunca le delegué esa tarea, pero a mí me parece genial que lo hagan, que ella misma ha escogido personas de la iglesia para estarlas animando toda la semana. Personas que ella no ven, le escribe, dice, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Estoy orando por usted, porque animar es interceder por otras personas. Usted no necesita que nosotros lo mandemos. Si usted tiene el don, anime a otros. Usted puede ir a animar a otras personas, a decirle, oye, yo usted hace mucho rato no lo he visto. No estoy para juzgarle, no estoy para regañarle, pero quiero decirle que si usted necesita a alguien que lo escuche con mucho gusto, si usted quiere una oración con mucho gusto, porque a veces la gente quiere que lo escuche los pastores, pero quiero decirle que somos humanos. Y siempre le he dicho a las personas, usted no espere tanto de los hombres, porque los hombres al final no podemos dar lo que la gente necesita, solo Dios. Pero también para eso Dios pone el cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para que otras personas ayuden a otras personas. ¿Para qué son los dones? Ya lo miramos en 1 Corintios 12:7, ¿para qué son? Para servir a otros. ¿Cuál es el otro don que sigue? Ese don yo no sé por qué a la gente no le gusta. No, de verdad. ¿Cuánta gente puede decir, yo quiero el don de dar? Acá ya hay gente que me ha escuchado. Y usted debería de pedirlo. Porque así como el de profetizar tiene una agudeza para las cosas, una visión muy nítida, las personas que sirven tienen fortaleza física, Dios se las quiere dar. Las personas que enseñan le dan una capacidad de ordenación, de ordenar sus pensamientos de una manera espectacular. Las personas que animan, Dios les va a dar esa capacidad, ese amor, esa paciencia, ese oído, esa compasión por otras personas. Y las personas que dan, ¿qué les va a dar Dios? Plata. Porque ¿de qué van a dar si no tienen nada? Entonces, si usted le da a Dios el don para dar, ¿qué le va a dar? Plata para que dé. Entonces, usted debe anhelar, decir, Dios, dame el don en abundancia. ¿Qué dice ahí cuando el don de dar? ¿Qué dice? Entonces, ¿cómo yo ejerzo mi don con generosidad si no tengo nada? Hay un proverbio que me dice, me gusta ese proverbio, dice, a la gente se le va la vida en deseos. La gente dice, si yo tuviera, yo ayudaba. Entonces, ¿sabe cuánta gente me dice, pastor, si yo me ganara la lotería, yo le daría lo del templo para que lo construya de una vez? Si me ganara el baloto, la vida se le va a gente mucho en deseos. Si yo trabajara, si yo tuviera, si yo hiciera, si yo fuera de esto. No, usted tiene que tomar una determinación en la vida. Y no esperar tener mucho, sino empezar a que el don fluya. Así como nos dijo un hermano el miércoles pasado en la oración, o hace 15 días, empecé dando hace muchos años, 10,000 pesos fue que dijo. Y bueno, él da hoy una cantidad significativa porque hoy su negocio tiene más de 100 empleados. Entonces, pero todo tiene un comienzo. Y todos deberíamos ser generosos, pero especialmente Dios, hay gente que le dio este don. Y hay que decir amén el que lo tiene. Porque el que lo tiene es porque va a tener la capacidad de recepcionar. Y después, ¿qué dice? ¿Qué más? Los que lideran. Yo creo que en una iglesia, ¿quién debe liderar? Para mí, el que tiene el don. Yo pienso en eso. No solamente el que tiene cara de líder, sino el que tiene el don de liderar. Porque el que tiene el don de liderar, ¿qué dice? Debe de tomar la responsabilidad, ¿qué? Entonces, si Dios le dio el don, ¿qué es lo que tiene que hacer? La palabra es presidir, es en Reina Valera. La palabra presidir significa alguien que se pone al frente. Es liderar. No todas las personas fueron llamadas para ponerse al frente de causas. No todos tienen el don para liderar. Pero hay gente que Dios le dio el don para liderar. Por ejemplo, yo creo que ¿quién debe tener un negocio o una empresa a desarrollarla? Gente que tenga el don de liderazgo. Y si usted tiene la cabeza, pero no tiene el liderazgo, entonces ponga su cabeza y ponga a liderar a los que sí lo pueden hacer, pero usted sea la cabeza. Porque la clave para que un negocio, una empresa se vaya arriba, o una iglesia, o lo que sea que es,
tener buen liderazgo y un liderazgo muy sano. Y para eso hay que descubrir el don. Porque hay gente que se equivocó siendo pastor, porque siente que de pronto ellos trabajan y son profesores de universidad. Conozco gente así, o profesores de colegio, y piensan que por eso pueden ser buenos predicadores. Usted se puede llevar un buen chasco, porque predicar no necesariamente por ser profesor puede predicar bien o puede enseñar bien. Se necesita la gracia de Dios, que es un don. Entonces, esto no lo hacemos por capacitación, esto lo hacemos ¿cómo? Por primero capacitación divina, llamado divina, don divino, y después viene toda la capacitación intelectual, secular y todas las cosas. Y lo último, ¿qué es? ¿Cuál es? El último es, si tiene el don de mostrar bondad a otros, ¿qué dice la Biblia? Este se llama el don de ¿qué? De misericordia. Pónganle en la Reina Valera este versículo, por favor. Solo para leer esta última parte. Dice, el que hace misericordia, ¿cómo debe hacerlo? Con alegría. Hay una persona cuando llegué a la iglesia que me impactó muchísimo, hasta el día de hoy no olvido eso, después de tantos años. Es que cuando llegué a la iglesia, en ese momento era una iglesia muy pequeña y se estaba orando por un muchacho que tenía SIDA en la congregación. Él obviamente no adquirió el SIDA en la congregación, sino de afuera, había venido pues para hacer claridad, y estaba ahí en todo su proceso con su esposa, sus hijos, pero él ya estaba en su etapa terminal. Así que la iglesia me asignó para que yo apoyara el tema de visitarlo a él y de orar por él, y a una persona de la iglesia que llevaba más tiempo. Y cuando yo fui con ella una vez, yo me quedé impactado porque ella lo cogía, lo volteaba. Yo sé que no todas las personas han tenido la oportunidad de ver a alguien en su etapa final de SIDA, pero no es tan fácil. Y en esa etapa final le limpiaba la boca, le metía los dedos y le sacaba una babasa y todas esas cosas, y ella normal. Y a mí me impactó muchísimo eso, porque la verdad, yo decía, yo me sentía mal, le pedía perdón a Dios, porque Señor, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no lo puedo limpiar? Y todas esas cosas. Yo sentía todo menos ganas de limpiarlo. Yo dije, yo le oro y ella lo limpia. Y entendí que no todos tienen el don de misericordia. Porque este don, cuando usted mira aquí, no es una misericordia. A muchas personas les hemos hecho misericordia, hemos ayudado a necesitados, le damos de comer a muchas personas, pero acá está hablando de una misericordia normal. La misericordia aquí, la palabra significa alguien que toma la decisión de acompañar a alguien en su camino hasta el final, sea bueno o sea malo. Y a veces no es fácil acompañar personas hasta ¿qué? Hasta el final. Para eso, ¿qué se necesita tener? Mucha misericordia, porque a veces la gente cae, recae. ¿Y usted qué tiene que tener? Si usted es juzgador, eso qué más, yo no existo con esa gente es difícil. Por eso necesita tener ¿qué? Misericordia, para decir, cayeron, nos molestamos, nos afligimos, nos dio ira, pero ¿qué hacemos otra vez? Hay algo por dentro que usted no lo deja pasar de algo, y no, vuelvo otra vez, y insisto otra vez, y hágale, y vuelva a tener misericordia. Y yo creo que este don es un don que debe caracterizar a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, yo creo que una de las reflexiones que hemos estado haciendo últimamente es perdió lo que Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes olvidaron la misericordia y la verdad. Porque necesitamos tener más misericordia por las personas. Las personas necesitan mucha misericordia. Si uno se pone a mirar los errores de la gente, termina juzgando y haciéndole daño a muchas personas. Lo que necesita uno que hacer no es pasar por alto los errores, porque la Biblia dice que tenemos que animar, y animar es llevar a la gente al cambio, acompañarlos en esos cambios. Pero también, por otro lado, la iglesia, cuando las personas se equivocan, ¿qué deben de tener más? Pues misericordia.
Porque si usted se equivoca o alguien se equivoca y usted no se ha equivocado, algún día usted se puede equivocar. Y cuando usted se equivoque, otras personas tampoco van a tener misericordia de usted. Por eso una de las cosas que yo en estas cosas del caminar con Dios he visto muchas cosas que han pasado feas en la vida. Hoy estaba recordando que ya no alcanzar a la otra parte, voy a terminar ya la enseñanza, a una persona que me influenció mucho. De por sí fue una persona que me regaló una caja de predicaciones, me dijo: se las regalo, escúchelas, apréndalas. Es una persona que Dios la elevó y tristemente hoy está pasando un momento muy difícil en su vida por temas personales. Pero a pesar de que yo he escuchado una lluvia de críticas de personas, yo lo único que pienso es, siempre que me acuerdo de la persona: Dios, ayúdales y ten misericordia por muy graves que hayan sido las faltas. ¿Por qué? Porque todos en algún momento necesitamos misericordia de otras personas. Y si hay algo que tiene que caracterizar una iglesia es eso. Yo a veces veo a la gente muy dura con las personas. Son fuertes con las personas. Y sí, nos equivocamos. Y uno tiene que dejar a la gente. Yo a veces veo que se equivocan y le digo lo que tengo que decirles ya. Yo dejo que la gracia actúe. Y sigo. ¿Por qué? No los descarto, pero tengo que dejar que ellos entiendan con Dios y Dios trabaje con ellos. Pero tenemos que, porque a veces uno se vuelve como a hacer el papel de Dios. Nosotros no somos el papel de Dios, no somos el Espíritu Santo. Tenemos que dejar a Dios actuar en el corazón de las personas. Y en todo este caminar yo he visto muchas personas que desafortunadamente han pasado muchas cosas con sus vidas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? No juzgar. Hay que tener misericordia. Misericordia. Por eso me gusta mucho la traducción de esta palabra. El que tenga misericordia, ¿cómo tiene que hacerlo? Hágalo con alegría. Hágalo con alegría. Tenemos que acompañar a personas en este viaje. Hay gente que este viaje va a ser largo. Y a veces hay imprevistos en este viaje. Y hay personas que han estado pasando situaciones difíciles. Tengo conocidos, hermanos, que sus hijos hoy están viviendo problemáticas muy complejas. Niños que crecieron todavía en la iglesia y hoy están pasando por problemáticas muy fuertes. ¿Yo qué hago? No juzgo, no digo nada, malcrian, nada. ¿Yo qué tengo que hacer? Orar por ellos, pedirle a Dios que les ayude. ¿Por qué? Porque todos tenemos una necesidad y es de misericordia. Y ese don tiene que moverse en la iglesia con muchísima fuerza. Porque no solamente es una actividad espiritual. Esta parte de la Biblia muestra que llega un momento donde es un don de Dios. Es un don de Dios. Amén. Así que pongámonos en pie, terminemos esta noche. Solo podríamos decirle al Señor esta noche para irnos de este lugar, si usted obviamente se lo quiere decir a Dios: Dios, ¿cuál de estos 7 dones es el mío? Si no se lo dice Dios hoy, sería bueno que usted no se quedara en la vida así, sino decir: ¿cuál de estos 7 son los míos? O usted dice: pues son 2 o 3, no lo sé. Eso lo sabe Dios. Solo lo sabe Dios. Yo creo que Dios no le da los 7 de una vez a alguien. Se los va dando en la medida que alguien los va desarrollando. Pero yo creo que se los puede dar todos a una persona. Yo creo que sí, posiblemente. No lo sé. Señor, gracias esta noche te damos. Señor, nosotros queremos identificar qué gracia tú has derramado sobre nuestras vidas a través de estos dones del Espíritu Santo, Señor, del Padre. Que cada persona pueda ver que tú tienes pensamientos favorables a favor de ellos, Señor. Que la gracia tuya no es solamente, Señor, para algún grupo especial. Tú tienes una gracia especial para cada persona, Señor, asignada en el momento que cada persona entregó su vida a ti, Señor. Tú has puesto esos dones. Y yo oro que ellos puedan descubrir esta gracia divina y esta gracia divina pueda fluir en ellos, Padre. Te lo pido esta noche en el nombre de Jesús. Que si hoy en este instante no lo descubren, que estos días pueda ser un momento para meditar y orar y pensar de estos dones motivacionales
cuáles son los dones que el Padre me ha asignado a mí. Y yo necesito comenzar a desarrollarlos. Padre, te doy gracias porque sé que en tu abundante gracia tú quieres derramar dones en nosotros, Dios. Esos dones van a ser de bendición para nosotros y van a ser de bendición para otras personas. Otras personas se van a ver beneficiadas por causa de los dones que tú pones en mi vida, Señor. Y asimismo yo me voy a ver beneficiado porque me voy a ver motivado al darme cuenta, Señor, de que tú tienes planes con mi vida, Señor. Que tú has pensado en tu infinito plan eterno, que yo sea parte de ellos. En el nombre de Jesús, gracias te doy esta noche. La paz, la misericordia de Cristo esté con todos aquí, Señor, conmigo, Señor. Señor, este don de misericordia, de una u otra manera todos tenemos que fluir en él, Señor. Porque todos necesitamos misericordia y todos necesitamos ofrecer misericordia a otras personas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Den un aplauso al Señor esta noche.